sesiones. Para empezar la sesión de hoy, vamos a ir rápidamente a enseñaros la plataforma, aunque seguramente ya la conocéis, muchos de vosotros. Si no nos escucharais, pues nada, enviarnos un mensaje o lo más fácil de todo sería salir y volver a entrar. Y entonces seguramente ya podréis contactar con nosotros. Como sabéis, nosotros somos Oxford University Press y nuestra misión es que pues la enseñanza tanto del inglés como del español y de todas las asignaturas como la filosofía o la educación en valores, pues pueda llegar a cuanta más gente mejor, cuantos más profesores y profesoras para que pues bueno, podamos ayudar dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos. La sala, como ya la conocéis, pues nada, tiene el chat. En el chat podéis participar con vuestras ideas, experiencias y también podéis participar haciendo preguntas. Y bueno, y Paco nos irá resolviendo durante la sesión o si queda alguna, pues justo al final. Como os comentaba al principio, esta sesión es parte de LOMLOE Fácil. Yo supongo que muchos de vosotros ya conocéis LOMLOE Fácil. Ahora mismo aparecerá un enlace en la página para que podáis consultar nuestra web. Allí tenéis pues grabaciones de webinars pasados, uno con Paco, por ejemplo. Tenéis también podcast y tenéis entrevistas e información sobre cómo implementar, cómo conocer la LOMLOE pues, de una manera más sencilla. También queremos presentaros nuestro Oxford Geniox Pro. En este caso, pues son una serie de materiales que esperamos que os interesen y también os dejamos aquí el enlace para que podáis conocerlos de diferentes asignaturas de filosofía, por ejemplo, que es el libro que ha escrito Paco, o de literatura, de matemáticas, biología. Veréis que hay muchísimas asignaturas para que las podáis consultar. Si tenéis cualquier pregunta, como os he comentado, la ponéis en el chat y así de esa manera, pues tanto Paco como nosotros, si es para nosotros, os podremos ayudar. Y ahora ya sí, sin más dilación, pues os queremos presentar a Paco, a Francisco Ríos. Seguro, como os comentaba al inicio, seguro que muchos de vosotros ya le conocéis porque participó en un webinar y en una de las entrevistas que tenemos en LOMLOE Fácil. Pero por si acaso, os comentaré que Francisco Ríos es autor del libro de texto de Filosofía de Primero de Bachillerato de Oxford y coautor de los libros de Valores Éticos y Cívicos y del de Historia de la Filosofía de esta misma editorial. Colabora con nosotros desde 2008, pero no solo como autor de libros de texto, sino también impartiendo cursos de formación para el profesorado. Como formador de profesores ha impartido también cursos organizados por el Centro de Profesores de Alcalá de Guadaira. Y en la actualidad es profesor de filosofía en el IES Hermanos Machado de Montequinto, en Sevilla, puesto que ocupa desde 1989. Y además ha sido director de este mismo instituto durante 14 años. Pues nada, ahora que conocemos un poquito a Paco, os voy a dejar con él para que nos explique hoy el tema que nos concierne, que es la educación en valores a través de los objetivos de desarrollo sostenible. Un tema que espero que os interese y que os resulte de mucha utilidad. Paco. Muy bien, pues muchas gracias, Monse. Buenas tardes a todos y vamos a ir directamente a entrar en materia con la temática que nos trae hoy aquí, que es la educación en valores y cómo los objetivos de desarrollo sostenible pueden ser una herramienta propicia, adecuada para cumplir con esa función que tenemos en la educación, que es la educación en valores. La ponencia de hoy o la exposición de hoy yo la he dividido en tres partes. Una primera parte vamos a hablar de qué es eso de educación en valores, qué tipo de valores, a qué tipo de valores nos referimos, qué son los valores, por qué hay que enseñar en valores, educar en valores en el sistema, digamos, reglado, formal de la educación. Luego me detendré un poco en explicar qué son los objetivos de desarrollo sostenible. Me imagino que la mayoría de vosotros los conoce,
pero una breve introducción y luego el papel que estos objetivos, que al final de cuentas, digamos, son una propuesta estratégica de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU, ¿cómo puede, qué relación guarda esto con, o por qué tenemos en la educación que abordarlos? Y finalmente, pues el motivo, la idea, digamos, la que yo quiero transmitiros y es cómo estos objetivos de desarrollo sostenible pueden servirnos para cumplir con esa función. Vamos directamente ya con el primer asunto que, como decíamos, era la educación en valores. Y yo quiero empezar pues haciendo una reflexión antropológica. Soy de filosofía, así que por deformación profesional os voy a llevar a este terreno porque me parece que esta reflexión nos puede servir de base y de fundamento para entender todo lo que vendrá a continuación. A ver, el ser humano, los seres humanos somos una especie biológica, pero además ser humano también es una condición que se adquiere es decir, que no se nace con ella, porque el ser humano, a pesar de que nacemos biológicamente dentro de la especie, nuestra especie tiene la peculiaridad de que nacemos a medio hacer. Nosotros tenemos que llegar a ser humanos en el sentido de que bueno, pues hay unas características que tenemos que adquirir y que además solo las podemos adquirir en el contexto de la convivencia con otros seres humanos. Entonces, ahí digamos, los humanos adultos ayudan a los más jóvenes a adquirir esa condición. Y esta condición humana puede ser entendida desde un punto de vista como un ideal, como una forma de ser, digamos, perfecta o deseable, pero no solamente. No, es decir, también es muy humano, por ejemplo, el matarnos unos a otros. Los seres humanos tenemos esa característica, esa capacidad el enfrentamiento y el conflicto. También es muy humano, también es una característica propia de los humanos, que digo yo, el asesinato, la violación, es decir, todos los vicios y todos los defectos de la humanidad también son una forma de ser humano que se puede adquirir. Por tanto, se puede ser humano en el sentido, se puede adquirir esa condición humana como un ideal, como una forma, digamos, perfecta o mejor de ser, de alcanzar esa condición, o una forma menos perfecta. Y ahí es donde interviene la educación. La educación cumple la función, y sobre todo la educación reglada, cuando es un sistema educativo, cumple la función de orientarnos, orientar a los más jóvenes en la dirección de adquirir esa condición humana en su versión, digamos, mejor. Entonces, claro, ante este planteamiento hay quien se puede preguntar, bueno, ¿y educar en valores es adoctrinar? ¿No es una forma de adoctrinamiento? Bueno, pues depende de lo que se entienda por adoctrinar. Si, a ver, adoctrinar es un concepto neutro en principio, que significa inculcar ideas o creencias, y en ese sentido toda enseñanza supone, en cierta forma, adoctrinar. Adoctrinamos cuando le decimos a nuestros alumnos que la ciencia es preferible a la magia. Adoctrinamos cuando les decimos que es mejor ir al médico cuando uno se encuentra enfermo que no a un curandero. Por tanto, adoctrinar es inculcar un tipo de ideas o de creencias que, pues en principio son compartidas. Es verdad que hay un sentido negativo o peyorativo de este concepto, en el que adoctrinar sería inculcar ideas, pero de un modo excluyente, es decir, ideas y valores que podrían, digamos, a los que podrían tener acceso solo algunos y no todos, incorporar a algunos a esa doctrina frente a otros como una forma de generar conflicto con otros, como, digamos, un adoctrinamiento sectario, y además un adoctrinamiento en este sentido peyorativo, cuando se adoctrina, se
pretende que aquel que recibe la doctrina la acepte de forma acrítica. Lógicamente, la transmisión o la educación en valores que persigue el sistema educativo y de la que vamos a hablar aquí no es esta. No es, lógicamente, una forma de adoctrinamiento en el sentido sectario del concepto, sino es un adoctrinamiento, es una doctrina que promueve la reflexión crítica, el pensamiento crítico respecto a esos valores que se tratan de inculcar y que además son valores que gozan de un consenso muy amplio y que se pretenden transmitir a todos por igual, no a unos sí y a otros no. Por tanto, yo creo que no debe haber ese sentimiento de esa prevención, esa precaución frente a la educación en valores. Bien, hemos dicho que la educación persigue la incorporación de que los adultos, los mayores, los seres humanos mayores, incorporemos a los más jóvenes a la sociedad. Y cuando esto se hace de una forma sistemática y reglada, pues lo que se persigue o el modo de hacer esta incorporación a la sociedad es favoreciendo el desarrollo personal del individuo, del niño o la niña, y por lo tanto persiguiendo un beneficio del individuo, pero también un beneficio social. También queremos que esos jóvenes que se incorporan a la sociedad y a los que estamos favoreciendo su desarrollo personal, luego se conviertan en miembros activos de la sociedad que favorezcan su desarrollo y su crecimiento y su progreso. Por tanto, hay un beneficio mutuo cuando la educación funciona bien, tanto para el individuo como para la sociedad, y hay una interacción entre el beneficio que recibe el educando y el beneficio que recibe la sociedad por esa educación que adquiere el alumno, el joven que se incorpora a la sociedad. Bien, en relación con la educación, hay siempre un debate, o ha habido siempre un debate sobre a quién le corresponde. Porque, claro, el sistema educativo tiene como función, es decir, la función de la educación, uno de los agentes, el agente primordial o uno de los agentes primordiales en la educación es, lógicamente, la escuela. Pero, ¿qué papel le corresponde a la escuela? Porque antiguamente, desde la época de los griegos, se establecía una distinción entre educar e instruir y parecía como que la educación era más una tarea propia de la familia. Los griegos tenían el pedagogo, distinguían entre el pedagogo y el maestro. El pedagogo era una especie de sirviente familiar que estaba dentro del hogar y que formaba a los jóvenes en los valores y la cultura propia de la polis, de la ciudad a la que pertenecían. Mientras que la instrucción quedaba a cargo de los maestros, que eran pues unas personas contratadas externas para que transmitieran unos conocimientos instrumentales, a leer, a escribir, a los conocimientos de matemáticas. Esa distinción entre educar y instruir que existía antiguamente, aún hoy día hay quien piensa que de algún modo tiene que seguir vigente. Hay quien piensa, y sobre todo cuando vamos ascendiendo en los niveles educativos, cuando parece que a lo mejor en la educación primaria hay menos dudas al respecto, pero en la secundaria y sobre todo en el bachillerato parece como que la tarea de educar corresponda o deba corresponder, o algunos defienden que debería corresponder solo a la familia, mientras que la instrucción, la formación, digamos, técnica, teórica, profesional, sería aquello de lo que debería ocuparse la escuela. Como digo, es un modelo que debemos desechar, porque la realidad es que hoy día es imposible transmitir conocimientos si no se transmiten valores a la vez. Incluso cuando el profesor o el maestro decide voluntariamente y conscientemente no transmitir valores, de hecho los está transmitiendo. Así que
como de todos modos no podemos escapar a la tarea de transmitir valores, es mejor hacerlo conscientemente, porque cuando se pretende desertar de esa tarea, lógicamente la van a asumir otros agentes sociales a quien también les corresponde la transmisión de valores. Es decir, no estamos quitándole el papel a la familia o a los medios de comunicación, a los amigos, de esa tarea de transmitir valores. Lo que ocurre es que la finalidad de esos otros agentes sociales no tiene por qué ser necesariamente el de formar personas mejores y, como decíamos al principio, personas, pues seres humanos cercanos a ese ideal de ser humano que queremos conseguir. Por ejemplo, los medios de comunicación, la televisión, lo que persigue es tener audiencias y, por tanto, le va a interesar mucho más y mucho antes entretener, captar la atención, mantener esa audiencia que transmitir unos valores pues sobre los que haya un consenso. Es decir, la prioridad es otra. En el caso de la familia, por supuesto que la familia puede transmitir valores, pero claro, la educación, el sistema educativo es un factor igualador, porque hay quien tiene la suerte de nacer en una familia donde priman unos valores que van a formar al niño en ese camino hacia la mejora del ser humano, pero hay familias que no. Es decir, puede ser que el hijo de un, por poner un caso extremo, el hijo de un traficante de drogas a lo mejor le forma a su hijo en valores que tienen que ver con huir de la policía, evitar tener habilidades para no ser detenido. O sea que la familia, ya digo, eso es un caso extremo, lógicamente, pero con esto quiero decir que el sistema educativo iguala y coloca a todos los jóvenes en la disposición de adquirir esos valores por igual, mientras que los otros agentes sociales no pueden cumplir por igual con esa función. No se trata de negarles la tarea de inculcar valores, pero la educación, el sistema educativo, la escuela, no puede renunciar a hacer eso, porque lo puede hacer mejor incluso que los otros agentes y además de forma complementaria. Bien, una vez que he defendido la idea de que tenemos que educar en valores, vamos a hablar un poco de qué son los valores y de qué tipo de valores estamos hablando. Los valores son pues, cualidades positivas que tienen las cosas o las personas y que las hacen atractivas. Y además una característica de los valores, como sabemos, es que presentan polaridad, es decir, todo valor tiene un disvalor, tiene un valor, todo valor positivo tiene un valor negativo como opuesto. Hay valores de muy distinto tipo. Ahí tenéis una lista incompleta de tipos de valores. Lógicamente, al sistema educativo no le interesa, ni aquí estamos hablando de todos esos valores. Nos referimos fundamentalmente a los valores sociales y a los valores morales, aunque en determinados momentos puntuales también el sistema educativo pueda transmitir unos valores físicos, de cuidado del cuerpo y de la salud, valores estéticos, valores intelectuales, por supuesto. Es decir, estamos hablando, hay muchos valores que pueden aparecer en un momento determinado o en otro en el sistema educativo, pero aquellos a los que nos referimos, porque digamos de algún modo estamos todos implicados en ellos, en la formación en esos valores, son fundamentalmente los valores sociales y los valores morales. Esos valores, como dice ahí, pues se captan por intuición emocional, es decir, nosotros de pronto sentimos que algo nos resulta atractivo porque lo valoramos positivamente y hay que educar esa intuición emocional para captar esos valores y para apreciar esos valores que queremos inculcar en los jóvenes. Y importante destacar que estos valores no se adquieren por aprendizaje, no se enseñan, no es una teoría que haya que aprender, sino que el modo de adquirir los valores es por interiorización y cuando la persona interioriza, hace propios esos valores, pues luego eso se manifiesta en su conducta
que es justamente lo que persigue la educación, el que la conducta del alumno o del joven pues sea una conducta socialmente beneficiosa para él y para la sociedad en su conjunto. Yéndonos ya al terreno más concreto de exactamente qué valores, de qué valores estamos hablando que queremos inculcar en la educación, pues ahí tenemos una relación, de nuevo, incompleta de los valores clasificados por distintos ámbitos, los valores del individuo, de la persona, los que tienen que ver con las relaciones interpersonales, los valores que son especialmente útiles para la convivencia en el seno de la sociedad y finalmente los valores que tienen que ver con el cuidado del entorno y con las relaciones con el entorno en el cual vivimos los seres humanos. Bien, la pregunta es un poco igual que antes preguntábamos lo del adoctrinamiento, como puede haber una cierta prevención frente a por qué inculcar estos valores. Es decir, en realidad esos valores que hemos puesto antes podemos considerarlos ideales y desearlos, pero desde luego no son los valores que ahora mismo están primando en la sociedad en la que vivimos. Parece que hay otros valores como el éxito, la fama, el dinero fácil, que atraen más y que tienen, digamos, más aceptación entre la juventud. Y podríamos preguntarnos, ¿realmente estamos educando bien si queremos incorporar a los jóvenes en una sociedad, inculcarle unos valores que no son los valores dominantes ahora mismo? ¿No sería de una forma de maleducar? ¿No sería quizás deseable o preferible transmitirle esos valores que ahora mismo están primando y que le van a permitir a lo mejor desenvolverse mejor en la sociedad? Pero Monse os pregunta, ¿qué pensáis de esta reflexión que acabo de lanzar? ¿Debemos perseguir los valores que consideramos que son mejores o debemos incorporar a los jóvenes a la sociedad y, por lo tanto, transmitirles los valores que ahora mismo son dominantes en la sociedad? Bueno, parece que no hay... entiendo que el silencio como digamos, posicionamiento a favor de la tesis que yo estoy defendiendo, que lógicamente es la de que no, tenemos que transmitir los valores que consideramos que pueden decir, la educación tiene una vocación de perfeccionar a la persona. No podemos comprometernos como profesionales en la educación si no creemos en un ser humano mejor del que hay, si no intentamos mejorarlo. Y, por supuesto, eso implica perseguir valores, porque, a ver, los valores que defendemos, la libertad, la responsabilidad, la autonomía, esos que hemos dicho antes, son valores que están en crisis, sí, pero es que los valores han estado en crisis siempre. Los valores son ideales que no se consiguen fácilmente y que hay que esforzarse por acercarse. Es una especie como de meta inalcanzable al completo, pero en la que nos podemos ir acercando cada vez más hacia su consecución. Así que, evidentemente, si queremos en una sociedad democrática, en una sociedad participativa, en una sociedad que sea mejor, es decir, si queremos contribuir a la construcción de una sociedad cada vez mejor, evidentemente tenemos que apostar por aquellos valores que, aunque no estén de moda, sean los valores que realmente creemos, ya digo, no un grupo reducido, creemos por un consenso muy, muy amplio, que son los valores que realmente pueden hacer mejor a los individuos, a los jóvenes y a la sociedad en general en la que a ellos les tocará vivir.
los valores que defendemos, por supuesto, están en crisis, pero los otros también. Es decir, el valor del éxito, la fama y el dinero fácil tampoco es que sean unos valores que, porque se apueste por ellos, se van a conseguir con total seguridad. Al contrario, el éxito y la fama, muchos se empeñan en lograrla y no la consiguen. Los ponen ejemplos de personas exitosas y parece que todo el que se lo vaya a proponer lo va a conseguir, y que eso no es cierto. Por tanto, los valores siempre son un ideal al que nos orientamos, pero que no está garantizado su consecución. Y desde luego los que proponemos como preferibles pues van a contribuir más que esos otros que están de moda en construir una sociedad mejor. Continúo entonces, después de que sí que parece que estáis interviniendo, pero de luego en la misma línea en lo que yo estaba diciendo, ¿no? Bien, vámonos ahora ya al segundo apartado de esta exposición, que decía era hablar de los objetivos de desarrollo sostenible. Estos objetivos de desarrollo sostenible son 17, están ahí enunciados, pero vamos a hablar un poquito de la historia, de dónde vienen estos valores. La historia empieza, yo la quiero retrotraer al año 2000, en el que los líderes mundiales se reúnen en la sede de la ONU, de los países, los presidentes de gobierno y presidentes y jefes de Estado se reúnen para consensuar un objetivo común, que es el acabar con la pobreza extrema, y crean entonces los objetivos de desarrollo del milenio. Esos objetivos son 8 objetivos que se plantean para lograr en un periodo de 15 años, y que, ya digo, el principal, la idea central es acabar con la pobreza extrema. En el año 2012, cuando se acerca el final del periodo para el que se habían previsto esos 8 objetivos, se celebra en Río de Janeiro la Conferencia de Desarrollo Sostenible, y allí se acuerda crear un grupo de trabajo que elabore una propuesta que sustituya a los objetivos de desarrollo del milenio cuando finalice su plazo de ejecución, que en el 2015, y que pues le den una cierta continuidad, porque para aprovechar el éxito que esa estrategia y esa dinámica había producido. Entonces, durante un periodo de 3 años, con una participación no solamente de los gobiernos de todos los países que forman parte de la ONU, sino de organizaciones no gubernamentales, de instituciones públicas y privadas, millones de personas participan en un diálogo abierto que concluye en el 2015 con la propuesta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible se plantean, es una agenda a cumplirla en un periodo de 15 años, son 17 objetivos frente a los 8 anteriores, y creo que, bueno, lo pregunto por si alguien, ahí queda lanzada la pregunta, por si alguno quiere responderla, y si no, la respondo yo. ¿Alguien sabe qué diferencia, si podría enunciar algunas diferencias que existen entre los objetivos de desarrollo del milenio y los objetivos de desarrollo sostenible? Los objetivos de desarrollo sostenible, perdón, de desarrollo del milenio, como decía, eran 8, que son erradicar la pobreza y extrema y el hambre, ese es el primero; educación básica para todos; igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer, ese es el tercero; el 4 era reducir la mortalidad infantil; el 5 era mejorar la salud en la maternidad; el 6 es avanzar en la lucha contra el SIDA y otras enfermedades; el 7 era asegurar un medio ambiente sano y seguro; y el 8, lograr una solidaridad global para el desarrollo. Esos son los objetivos. Evidentemente hay una diferencia clara.
8 objetivos de desarrollo del milenio, 17 objetivos de desarrollo sostenible. Pero aparte de esa diferencia numérica, ¿podía alguien apuntar? Ahí apunta alguien universalidad. Sí, efectivamente, dice Pepe Martín que los objetivos de desarrollo sostenible tienen esa característica de universalidad que viene a decir lo siguiente. En universalidad hay que entender que los objetivos de desarrollo del milenio habían sido aprobados por la ONU y, por tanto, por todos los países, pero la idea era aplicarlos, trabajar para aplicarlos en aquellos países donde había donde existía esa pobreza extrema, donde países de las economías menos avanzadas, mientras que los objetivos de desarrollo sostenible, el compromiso es de que no solo de esos países, sino todos los países del mundo, absolutamente todos, tienen que trabajar, no solo ayudando a otros países, sino tratando de desarrollar políticas que conduzcan a la consecución de esos objetivos en los propios países. El cuidado ambiental, en definitiva, dice Catalina, efectivamente es podemos ampliar ese concepto y hablar de sostenibilidad. La sostenibilidad, que está en el mismo título de los objetivos, es otra característica fundamental que incorporan los objetivos del 2015, de la Agenda 2030, que no estaba tan claramente definida en los objetivos de desarrollo del milenio. Aparte de la sostenibilidad y de la universalidad, también, la idea de que los objetivos de desarrollo del milenio tenían una serie de indicadores. Ahí Pepe Martín está aportando muchas ideas que, se ve que sabe mucho sobre los ODS. Efectivamente, la idea es que pobreza extrema, es decir, los indicadores que se utilizaban en los ODM tenían en cuenta las medias nacionales. Y entonces, teniendo en cuenta las medias nacionales, pues se puede decir que, por ejemplo, economías como la norteamericana o la alemana o la española, pues no tienen una situación de pobreza alarmante, como sí que la puede haber a lo mejor en el cono sur, en África, en África subsahariana. Pero eso no significa que no haya bolsa de pobreza en estos países de economías avanzadas. Por tanto, ahora se plantean unos indicadores y unas metas que tienen en cuenta la existencia de comunidades, digamos, con déficit de desarrollo dentro de países de economías avanzadas. Con lo cual, la implicación ya no solo en la sostenibilidad, que por supuesto en la acción por el clima o la conservación de los ecosistemas terrestres es algo en lo que tienen que estar implicados todos los países, pero también en temas como hambre cero, que es el objetivo número 2, o fin de la pobreza, que es el 1, o la salud y el bienestar, o la educación, son objetivos que no se tienen que sentir concernidos para alcanzarlos solo los países de economías, digamos, no avanzadas, sino también los de la economía avanzada. Esa es... y por tanto esto implica, en definitiva, otra característica más, que es la del compromiso, el compromiso extendido a todos los países de luchar conjuntamente por la consecución y de desarrollar estrategias y políticas que conduzcan a la consecución de estos objetivos. Así que esas serían básicamente las diferencias entre los ODM y los ODS. Bien, los objetivos de desarrollo sostenible pues son esos 17 que no me voy a detener a enumerarlos, los conocéis. Ahí, esta presentación, lógicamente, la vais a tener disponible para descargarla y para consultarla, por tanto, lo podéis ver ahí tranquilamente cuando queráis. Esos son los 17 objetivos de desarrollo del milenio. Y, perdón, estoy intentando avanzar, pero no, ahora, sí. ¿Por qué tiene que los objetivos de desarrollo sostenible, que tiene que ver la educación? ¿Por qué tenemos que relacionar? Si esto es digamos, nace de una iniciativa de los gobiernos, de una iniciativa, es una acción
política, ¿por qué la educación tiene que estar implicada? Bueno, pues varios motivos. Ahí en número 4. El primero de ellos es que el objetivo número 4, es decir, los ODS ya señalan la educación como un objetivo. Por tanto, la educación está implicada en tanto en cuanto es uno de los 17 objetivos. Pero además, en sentido contrario, no es solo que los ODS toman en consideración la educación, sino que la educación desempeña un papel fundamental en la consecución de los objetivos. Porque los objetivos son objetivos que, como hemos dicho, nos conciernen a todos. Estamos todos implicados. Y las nuevas, y no son unos objetivos en tanto que hablamos de sostenibilidad, es decir, de crecimiento, desarrollo, progreso, pero que conserve el planeta y que no conduzca a su destrucción. Este es un objetivo que no se va a agotar nunca y que, por tanto, las nuevas generaciones tienen que tomar conciencia de su implicación y implicarse, es decir, de la necesidad de estar permanentemente luchando por conseguir ese objetivo y de implicarse y asumir el compromiso de trabajar por él. Por tanto, es necesario que la educación forme a los jóvenes en el conocimiento y en el compromiso con la consecución de estos objetivos. Pero además, desde un punto de vista normativo, la ley que ahora ha entrado en vigor, la LOMLOE, se refiere a es decir, los incluye como tema fundamental de la educación. De hecho, en la exposición de motivos enumera 5 enfoques clave y uno de ellos es justamente el enfoque que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. Por tanto, la LOMLOE lo considera un enfoque clave del sistema educativo. Y además luego en el artículo 2 de la ley, en los fines de la educación, enumera hasta 11 fines de la educación y el quinto fin que propone no menciona expresamente los ODS, pero os lo leo para que veamos que realmente a lo que se está refiriendo ahí es justamente a los ODS. Dice así, fines de la educación, el quinto: la formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión social, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos, así como la adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible. Está claro que no aparece ahí el concepto de objetivo de desarrollo sostenible, pero es a eso a lo que se está refiriendo. Y además, finalmente, en una disposición adicional, en la disposición adicional sexta, habla la ley de cómo va a formar a los profesionales, a los profesores, en los ODS para que puedan ser agentes que transmitan a los alumnos estos objetivos. Esa disposición adicional sexta dice que para el 2022, justamente el año en el que estamos, los profesionales tienen que tener las destrezas relativas a la educación para el desarrollo sostenible, se incorporarán a la función docente y luego en el 2025 dice que para el año 2025 todo el personal docente de la enseñanza obligatoria habrá recibido cualificación en las metas establecidas para la Agenda 2030. Luego, la LOMLOE nos pone deberes en relación con los ODS. Así que, por el aspecto normativo de la ley, también los ODS están presentes en la educación. Y finalmente, la UNESCO, que es el organismo de la ONU especializado en la educación y en la cultura, pues ha elaborado una estrategia que no tiene carácter normativo ni prescriptivo, sino más bien es una estrategia de orientación, de apoyo y de facilitadora de medios para que los profesionales de la educación podamos incorporar los ODS a la formación. Es la llamada Educación para el Desarrollo Sostenible, y en esa Educación para el Desarrollo Sostenible, el documento último que ha publicado la UNESCO es de 2017 y en las referencias bibliográficas, bueno, es un enlace web, en la webgrafía que aparece al final de esta presentación hay un enlace para ver toda esta estrategia con detenimiento, pero incorpora básicamente
eso que número ahí. Competencias clave para la sostenibilidad, objetivos de aprendizaje, que clasifica en cognitivos, emocionales y conductuales, y sugerencias de temas y enfoques que se pueden abordar es decir, nos orienta, nos da temas y estrategias para incorporar los ODS en la enseñanza, en la educación de cualquier materia. Yo aquí he puesto solamente las competencias clave que contempla esa educación para el desarrollo sostenible de la UNESCO, porque en este espacio, en esta exposición de hoy, no tendría tiempo ni tiene cabida ocuparnos de todos esos objetivos clasificados, como digo, en 3 ámbitos diferentes, ni las tareas, todo eso yo remito a que lo consultéis si os interesa en el documento de la UNESCO que está en la webografía, pero las competencias que ya digo, estas competencias no tienen carácter prescriptivo, no se trata de que tengamos que incorporarlos en nuestro cuaderno del profesor para evaluar al alumno, pero sí que es verdad que se consideran competencias que van a ser imprescindibles para que los alumnos se desenvuelvan en el mundo en el que van a vivir y que además, en lugar de ser un obstáculo y una dificultad, porque no tienen carácter, ya digo, prescriptivo, sí que pueden orientarnos en la evaluación de los alumnos y pueden, sobre todo, en el diseño de actividades que podemos proponerle a los alumnos para que pues eso vayan adquiriendo estas competencias que consideramos que se puede considerar, que considera la UNESCO que son fundamentales. Pues esas 8 competencias que aparecen ahí, la competencia en pensamiento sistemático, que básicamente lo que propone es adquirir habilidades para que los alumnos sean capaces de analizar sistemas complejos y ver cómo distintos elementos se integran en esos sistemas y cómo se relacionan. La competencia en anticipación, que lo que pretende es que los alumnos sean capaces de comprender y de evaluar los escenarios futuros y el papel que ellos pueden desempeñar en la consecución de esos escenarios futuros, que apliquen el principio de precaución, que no asuman riesgos que puedan o que sean conscientes de que determinado tipo de actuaciones pueden entrañar riesgos que causen daño a las personas o al medio natural, y si no hay un consenso científico sobre la conveniencia de esa práctica, no debe llevarse a cabo. En definitiva, no me quiero detener para no extenderme demasiado, pero esas son las competencias que luego se desglosan en ese documento que Montse ha puesto ahí en el enlace directamente en el chat y que también, como digo, tenéis en la presentación. Continúo ahora ya a la parte final, donde vamos a hablar de el objetivo final, es cómo podemos educar en valores a través de los ODS. Bien, ¿por qué? ¿Por qué esta es una posibilidad y una propuesta? ¿Por qué se hace esta propuesta? Bueno, pues porque la educación en valores no es competencia de una determinada materia. Es verdad que puede haber una asignatura específica para eso, pero eso no exime al resto de profesores y al resto del sistema educativo de asumir la tarea de educar en valores, porque los valores realmente, el modo de adquirirlos no es a través de la enseñanza, de transmitir un conocimiento teórico. Es con el ejemplo, es con la práctica como los alumnos pueden apreciar, como hemos dicho anteriormente, que los valores se captan por intuición emocional. Es solo viendo a alguien actuar, manifestar una conducta conforme a unos determinados valores, como el alumno, por esa intuición emocional, capta el valor, lo aprecia y lo hace suyo. Y eso es una tarea que, como digo, nos compete a todos. No hay especialistas, como dice ahí, en educación en valores. Todos, pero no solamente todos los profesores,
todos en general somos educadores en valores, todos los adultos en relación con los más jóvenes y muy especialmente los profesionales. Y estos objetivos de desarrollo sostenible que vamos a utilizar como medio para educar en valores gozan de un amplísimo consenso. Por tanto, no hay el riesgo ese del adoctrinamiento que hablaba antes, de que sea una formación sectaria, sea una formación para unos pocos o de unos valores que expriman solo en determinados círculos. No. Aquí hay un acuerdo, como hemos dicho, en el que han participado millones de personas, instituciones de muy distinto tipo, públicas y privadas, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Hay un amplísimo consenso en relación con estos objetivos de desarrollo sostenible. Y cuando los alumnos conocen y comprenden estos objetivos, digamos que estos objetivos llevan incorporados unos valores, como veremos a continuación, y al conocer y asumir el compromiso de lograr esos objetivos, implícitamente se adquieren los valores que lleva consigo estos objetivos. Por tanto, los profesores no es que necesiten, es decir, digamos que los ODS crean el marco, el entorno propicio para que los valores se manifiesten y se incorporen por parte de los alumnos de una forma fácil y sin tener que es decir, el profesor muchas veces dice, yo sé mi materia, ¿qué hago yo? ¿Cómo hago yo la transmisión de los valores? Bueno, pues aquí tenemos un medio. Además, los ODS son transversales, abarcan prácticamente todas las materias del currículum. Por tanto, no es que cada profesor tenga que intentar trabajar todos los ODS. Simplemente trabajando aquellos ODS que están más cercanos a su área de conocimiento, pues implícitamente ya está contribuyendo. Es tarea de todos, pero no es una tarea que uno tenga que abarcar toda la tarea de transmisión en valores. Cada cual, desde su parcela, aporta algo y ya digo, como los ODS son transversales, al trabajar en todas las materias, esos ODS, al final al alumno le llegan todos esos valores que queremos transmitirle desde el sistema educativo. Bueno, hemos visto cómo la normativa vigente exige tratar los ODS, por tanto, como lo tenemos que hacer, como la normativa no lo exige, pues vamos a aprovecharlo para al trabajar los ODS, incorporar los valores. Y no hay que tener miedo a que decir, bueno, pues a ver, es que yo ya en mi materia, con todo lo que tengo que dar, ¿cómo voy a añadir más cosas? Los ODS no son un contenido más, es una forma de enfocar los contenidos a través de estos ODS. Es decir, es un enfoque, no un añadido. No se trata de que el alumno tenga que conocer más cosas, sino que podamos, como veremos ahora en los ejemplos que voy a poner, se trata simplemente de aquellos conocimientos que el alumno tiene que adquirir, pues utilizar tareas, actividades, propuestas que utilicen los ODS como medio para la adquisición de esos conocimientos. Y además de ese modo, como los ODS nos conectan con la realidad, pues se le está aportando significatividad al aprendizaje. El alumno ve la utilidad de aquel conocimiento porque está relacionado con algo que le conecta con el mundo real en el que vive. Conecta esa materia, a lo mejor muy teórica, con una realidad concreta en la que tiene que desenvolverse. Bien, aquí en esta diapositiva yo lo que he tratado, no pretendo ni mucho menos ser exhaustivo, pero ahí están los 17 ODS y me he tomado la molestia de poner tres valores de los que hemos enumerado antes, que consideramos que eran valores que la educación debía transmitir a los jóvenes, pues tres valores que seguro que al abordar cada uno de esos ODS aparecen, se manifiestan
y, por tanto, se genera la posibilidad, el entorno favorable para que el alumno los incorpore, para que el alumno los perciba esos valores y los haga suyos. Ya digo, por supuesto que en relación con el fin de la pobreza, además de la justicia, la dignidad y la empatía, también estaría la solidaridad, también está el compromiso, también está la dignidad. Es decir, hay otros muchos valores, pero en cada uno de los objetivos. Pero al menos esos tres están. Por tanto, está claro que abordando estos 17 objetivos se están tratando, se están poniendo de manifiesto, se está generando la posibilidad de que el alumno adquiera los valores que queremos que adquiera en el proceso de aprendizaje. Y llegamos ya al final. A ver, yo he puesto aquí toda una serie de ejemplos que no es posible ahora que los veamos todos. Pero me voy a detener en algunos solamente y ya, como digo, en las diapositivas, cuando descargue, quien tenga interés puede ver la presentación y verlos con detenimiento. Yo he clasificado las oportunidades en las que podemos incorporar los ODS en nuestra asignatura en tres tipos de actividades. Las actividades propiamente dichas, más sencillitas, más simples, las tareas que incorporan varias actividades y finalmente los proyectos que tienen una mayor envergadura. Y, pues, por ejemplo, aquí hay un ejemplo extraído del libro de matemáticas de secundaria de Oxford, de un libro de secundaria, donde lo que aparece en el recuadro ese ahí de la hoja, como de la hoja cuadriculada, se plantea un problema en el que el alumno está abordando el aprendizaje de las ecuaciones, pero el ejemplo que se le plantea para que proponga una ecuación y ponga una incógnita y comprenda el concepto de ecuación con un ejemplo relacionado con un tema relativo a los ODS. Y como es el problema del hambre. Y abajo, pues otro relacionado con la energía y el consumo de energético y la contaminación de CO2, pues igualmente otro ejercicio donde el ejemplo que se pone para trabajar un aspecto de la matemática que el alumno tiene que aprender es un ejemplo relativo a los ODS. Por tanto, no se trata de añadir un contenido más, sino de utilizar estos objetivos como ejemplos para trabajar un determinado aspecto de la asignatura que es necesario que los alumnos conozcan. Aquí hay otro ejemplo de biología y geología, no me voy a detener en él, digo, para que luego lo veáis. Por ejemplo, de geografía e historia. Bueno, pues aquí se le pone al alumno a leer un texto donde se explica un problema de los problemas que se generan por la superpoblación en una agrupación de una tribu en el Neolítico y cómo esos problemas de superpoblación generan contaminación, generan enfermedad, generan epidemias. O sea, le está poniendo un ejemplo que es trasladable a nuestro contexto actual y a uno o dos de los ODS, a las sociedades sostenibles y al cuidado de la salud y la gestión de la salud pública. En definitiva, de nuevo, un asunto. El alumno no se trata de que tenga que estudiar los ODS, sino que lo que está estudiando es el Neolítico, pero con un ejemplo que le conecta con la problemática relativa a los ODS. Bueno, este ejemplo es de filosofía. Hay un apartado en cada unidad donde se hace una selección de noticias extraídas de periódico. Concretamente, ahí hay una noticia de El País donde se plantea como al ser humano como si fuese un virus que está poniendo en peligro el planeta. Y a partir de esa noticia, pues se le pide al alumno que haga una reflexión y que conteste una serie de preguntas. Pues es utilizar una noticia de un periódico para hacer una reflexión filosófica, pero en torno a un problema relacionado con los ODS.
Este es un ejemplo más simple, pero incluso una viñeta de un cómic puede servir de base para una reflexión sobre un asunto relacionado con los ODS y que también sirve para esa transmisión, para esa educación en valores. Esa viñeta está extraída del libro de Valores Éticos y Cívicos y, pues, a propósito de la viñeta, pues se hacen unas preguntas relativas a la inmigración y a la discriminación, la desigualdad. De nuevo, una temática relativa a los ODS abordada a propósito en torno a lo que corresponde estudiar dentro de la asignatura. Los ejemplos estos de tareas de primaria están extraídos de un documento que también encontraréis en la webgrafía, que están de una... el CIFAL es una entidad que trabaja sobre los ODS y que ha generado unos materiales de apoyo con actividades para primaria fundamentalmente. Bueno, pues, por ejemplo, ahí pongo 4 ejemplos, pero me voy a ocupar solamente de uno. En relación con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12, el consumo responsable, bueno, pues se plantea la posibilidad de hacer un mercadillo sostenible en el que los alumnos lleven a clase cada uno algo de su propiedad, que están dispuestos a desprenderse de ello, pues porque ya no lo usan tanto, y que los alumnos, una vez puesto allí, expuestos esos objetos que han llevado todos, cada uno tenga que llevarse un producto de algún compañero que, digamos, le vaya a dar utilidad y que luego explique al resto de la clase qué tipo de utilidad y por qué ha escogido ese objeto, con lo cual estamos fomentando el reciclado, estamos fomentando el consumo responsable en una actividad en la que los alumnos además van a tener que explicar al grupo y van a tener que construir un discurso oral sobre cómo usar, o sea, es una actividad incluida en una clase de primaria normal, pero que está vinculada con los ODS. Ejemplos de tareas, pues ya digo, más complejos que las actividades. Pues, por ejemplo, esa de primera de lengua y literatura, de literatura creativa. Se trata de coger la obra de Lope de Vega, La Dama Boba, y que cambien los personajes, es decir, cambie, como es una obra donde los estereotipos de masculino y femenino están muy marcados y donde se ridiculiza o se presenta a la mujer como, pues como ingenua, simple y menos inteligente que el hombre. Bueno, pues que hagan cambien los papeles y reescriban primero que hagan una sinopsis de cada uno de los 3 actos intercambiando los papeles y luego que escriban una escena, porque reescribir la obra sería muy extenso, pero que reescriban una escena en la que los papeles estén intercambiados y en el que sea el hombre el que se comporta pues como en la obra de Lope de Vega lo hace la mujer, y que luego reflexionen sobre eso y además que lo reconstruyan de tal modo que pues es una obra cómica, pues que sigue resultando gracioso y simpático y que no pierda la gracia. Hay muchos más, ya digo, no quiero detenerme en todos porque son muchos los que hay. El cálculo de la huella ecológica es algo muy característico. Se trata de plantearles un test a los alumnos sobre distintas prácticas cotidianas y ver que calculen su huella ecológica y que reflexionen sobre eso. Luego, finalmente, bueno, hay también este material donde también podéis encontrar muchos ejemplos de tareas y de actividades, tanto para primaria como para secundaria. Son 2 materiales diferentes, que está hecha por la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Es un documento también de 2017. Está hecha en colaboración con el Ministerio de Educación y es un material, ya digo, donde se pueden encontrar muchas ideas y muchas
actividades y tareas para implementar en clase relacionadas con los ODS. Finalmente, acabando con los proyectos, bueno, pues algunos de ellos, por ejemplo, ese de filosofía de la Feria de las Culturas. Se trata de que es un proyecto que consistiría en que los alumnos planifiquen y organicen una feria de exhibición en la que se van a poner stand representativos de todos los países o culturas que de algún modo están representados en el centro educativo. Y los alumnos tienen que recopilar información sobre ese país, sobre esa cultura, consultar, preguntar a la persona, al compañero, al profesor o al personal de administración y servicios que procede de ese país, de esa cultura, para que le proporcione toda la información posible y luego hacer una exhibición donde se muestran pues desde carteles y folletos informativos hasta música, trajes populares y demás. Y en cada stand siempre hay una persona dispuesta a explicar y a ayudar a entender todo el material que hay allí y esa feria, digamos, de las culturas, pues fomenta el conocimiento de otras culturas y bueno, pues es un proyecto complejo, pero que ayuda también conecta los ODS con la enseñanza de la asignatura. Y pues finalmente, por ejemplo, ese ejemplo de la radio escolar sobre la sostenibilidad o grabar un cortometraje sobre un conflicto violento que puede ser de bullying, que puede ser de un conflicto de pareja o de otro tipo similar, y cómo no solamente el conflicto, sino cómo la intervención de un mediador puede ayudar a solventar el conflicto. Entonces, la grabación de un cortometraje o la elaboración de podcast, lo que implica eso de escribir el guión, de los conocimientos técnicos, del manejo de internet, de trabajar con podcast, de hacer mezcla de sonido, de hacer entrevistas o un programa de radio fórmula que tengan que buscar canciones relativas a la temática. Todo eso pues es una forma de aprender de una forma significativa, de una forma en la que los alumnos están adquiriendo las competencias y que están trabajando en los ODS. Y ya está. Yo he terminado porque, bueno, ya digo, podía haber, hay muchísimos más ejemplos y me podía haber detenido en cada uno de ellos, pero no quiero cansaros más. Vaya a tener, como he dicho, en el PDF o en la presentación, en el formato en que esté disponible cuando lo descarguéis, esos ejemplos y esos enlaces a los materiales donde hay muchos más. Bueno, Paco, muchísimas gracias por esta presentación. La verdad es que ha sido fantástica con tantos ejemplos al final, porque aparte de toda la explicación que nos has dado, que ha sido muy comprensible, nos has puesto ejemplos de, yo creo, que casi todas las asignaturas. Entonces, seguro que pues todos los profesores y profesoras que están en la sala pues la encontrarán interesante, útil. Recordaros que podéis descargarla desde el apartado folletos. Entonces, mira, tenemos una pregunta de Catalina que nos dice si se puede empezar a educar en los ODS desde infantil o son muy complicados. Yo no soy profesor de infantil y por lo tanto, voy a responder con la precaución que debe tener quien no conoce bien, no se ha desenvuelto nunca en una clase infantil, pero la idea es que los ODS no son un contenido, no es que haya que transmitirle a los alumnos un contenido, se trata simplemente de que los contenidos que se trabajan en cualquier asignatura se vehiculicen, se conduzcan a través de los ODS. El concepto de pobreza pues es un concepto muy básico y entonces simplemente con imágenes de niños ricos, niños pobres y pienso yo, que comprendan que no tiene por qué existir esa desigualdad
simplemente construir, hacer tareas de tipo manual, hacer los cubos, es decir, los ODS, hacerlo en cubos y pegarla y que los pongan ahí, que cada día se elija uno de los ODS y que los alumnos con POSIT pues pongan a lo mejor, bueno, es que no saben escribir, pero no sé, pues simplemente quiero decir que no es un contenido que uno diga, bueno, a lo mejor no están preparados. No, los ODS no son un contenido que se añade, sino un modo de abordar los contenidos. Y en ese sentido yo creo que no hay limitación de edad. No tiene por qué, no tiene uno por qué decir, no, en infantil no, nos esperamos a primaria. Si hay algún modo, algún contenido en el que podemos poner un ejemplo relativo a eso, si hay alguna actividad que podemos realizar en la que los ODS estén presentes, nunca es demasiado pronto. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Nada. Estoy contestando aquí también a María José. Muchísimas gracias pues, por contestar la pregunta también que nos han formulado. Y muchas gracias a todos los participantes. La verdad es que vuestras aportaciones han sido también pues eso, muy interesantes dentro de la sesión. Recordaros que podéis darnos vuestra opinión. Podéis pues rellenar esta encuesta que tenéis tanto en el chat como ahora en este banner que acaba de aparecer, pues porque nos interesa mucho saber cuáles son vuestras necesidades, qué temas os interesan más, sobre qué os gustaría recibir más formación y recordaros además que en la web LOMLOE Fácil, que también os aparecerá ahora en pantalla, podéis encontrar muchísima información sobre la LOMLOE de una manera sencilla, agradable, pues con entrevistas. Veréis también a Paco, como os he dicho antes, en otra sesión, además de en una entrevista. Muchas gracias, Mercedes. Y además, pues si estáis interesados en ver ejemplos pues, de los libros de los cuales Paco ha utilizado para su presentación, pues también podéis pinchar aquí, Oxford Geniox Pro, pues para que tengáis toda la información en un mismo sitio. Con esto, pues nada, volver a agradecer a Paco su participación. Ha sido un placer, como siempre, estar con él y escucharle lo bien que lo explica todo. Qué contentos deben estar tus alumnos, Paco. Monse, yo al contrario, yo quiero daros gracias a ti, por supuesto, y a todos los que habéis decidido dedicar parte de vuestro tiempo esta tarde pues a escuchar esta exposición y a participar. La verdad es que, como decía Monse, las intervenciones, las aportaciones que habéis hecho han sido muy interesantes. Algunos pues me expresan la gratitud. Gracias yo a vosotros, no a mí, al contrario. Yo quiero daros las gracias a vosotros porque, bueno, pues que hayáis querido, como digo, pues pasar un rato dedicándoos a esto, a ver cómo podemos utilizar recursos para nuestras clases. Así que muchísimas gracias. Me siento muy agradecido. Muy bien. Genial. Pues nada, muchísimas gracias. Ahora me comentan que no pueden descargar el archivo. Bueno, os lo vuelvo a subir ahora en folletos, justo ahora cuando acabemos la conexión. Muchas gracias otra vez y bueno, ya hasta pronto. Muy bien.